¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo se llamaba Jesús antes de su nacimiento en Belén? Es una pregunta profunda que nos invita a reflexionar sobre el misterio de la identidad de Jesús antes de que viniera a la tierra. La figura de Jesús es central en la historia del cristianismo, pero la verdadera naturaleza de su existencia va más allá del momento en que nació como un bebé en Belén. La Biblia nos da pistas reveladoras sobre quién era antes de este acontecimiento. ¿Era solo Jesús, o había algo más en su identidad, algo mucho más grande de lo que usualmente entendemos? A lo largo de los siglos, muchas personas han intentado comprender de dónde vino, cuánto tiempo ha existido y qué estaba haciendo antes de su vida en la tierra. A pesar de que Jesús mismo abordó algunas de estas preguntas en su ministerio, no todas fueron completamente resueltas en ese momento. Sin embargo, las Escrituras nos ofrecen revelaciones que nos permiten comenzar a comprender estas cuestiones y explorar la grandiosa realidad de la eternidad de Jesús, su divinidad y su papel antes de su encarnación. En el Evangelio de Juan, encontramos una de las declaraciones más profundas sobre la naturaleza y la identidad de Jesús. En el primer capítulo, el autor escribe: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». Juan 1:1. Este verbo se refiere directamente a Jesús, pero surge una pregunta importante: ¿por qué se usa el término verbo en lugar de otro nombre para describir a Jesús? ¿Qué significado tiene esta palabra, y por qué es tan esencial para comprender quién es Jesús antes de su vida terrenal? En tiempos antiguos, los nombres no eran simplemente etiquetas o identificaciones superficiales. Los nombres tenían un peso profundo, ya que revelaban la identidad, el propósito y el destino de la persona o entidad. Este principio es clave para entender por qué Juan usa el término verbo. En la cultura griega, el concepto de logos era extremadamente relevante y profundamente filosófico. El logos no solo era una palabra, sino que también representaba la razón universal, la lógica divina y el principio que gobierna el cosmos. Los filósofos griegos lo entendían como una fuerza que daba orden al mundo y a la vida humana. Para los griegos, el logos era la clave para entender la realidad. Sin embargo, Juan toma este término, logos, y lo llena de un significado mucho más profundo y personal, vinculándolo directamente con Jesús. Para Juan, el logos no es una abstracción filosófica, sino una persona concreta, Jesús. Jesús no solo es la razón o el principio divino, sino que Él es la manifestación misma de Dios en la tierra. El logos es el medio a través del cual Dios se comunica con la humanidad. Jesús, como el Verbo, es la revelación completa de Dios, su mensaje vivo y tangible. Además, Juan no solo usa el término logos, sino que lo conecta con la eternidad y la divinidad de Jesús. El pasaje afirma que, en el principio era el Verbo, lo que nos remite a la creación misma. Jesús, el Verbo, no tiene principio, ya que siempre ha existido con Dios desde antes de la creación del mundo. Esto nos muestra que la existencia de Jesús no comenzó en Belén, sino que Él es eterno, preexistente y coeterno con Dios el Padre. El término verbo también tiene una conexión con otro término griego relevante, rima. Mientras que logos se refiere a la palabra en su sentido más amplio, rima se refiere a una palabra hablada, que tiene un enfoque más específico y personal. Por ejemplo, cuando el ángel habló con María para anunciarle que sería la madre del Salvador, le dijo: «Hágase en mí según tu palabra», Lucas 1:38, utilizando el término rima. En este contexto, rima es una revelación directa y específica. En contraste, logos se refiere al mensaje completo y eterno de Dios, algo más vasto y general, pero igualmente profundo. La palabra verbo alude a un concepto mucho más grande que la mera comunicación verbal, es la expresión de la verdad y el plan divino. En Jesús, el Logos eterno se hizo carne, como dice Juan en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Jesús no solo vino a enseñar con palabras, sino que vino a ser el mensaje en sí mismo, encarnado, accesible a la humanidad. Este entendimiento del verbo revela una de las identidades fundamentales de Jesús antes de su vida en la tierra. Él no solo era un profeta, ni un sabio, ni un maestro, sino que era la palabra viva de Dios, el medio por el cual Dios se comunica y revela su voluntad. La identificación de Jesús como el Verbo también refleja su papel central en la creación y el mantenimiento del universo, como se expresa en Juan 1:3, «Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho». Jesús, el Verbo,
es tanto el creador como el revelador de la verdad divina. En resumen, el término verbo en el Evangelio de Juan tiene una enorme carga teológica y filosófica. Al usar esta palabra, Juan nos invita a ver a Jesús no solo como un ser humano que vivió en la historia, sino como la manifestación plena de Dios, que siempre ha existido y siempre existirá. Jesús, el Verbo, es el principio de la creación y la revelación de Dios, la respuesta definitiva a todas las preguntas acerca de la naturaleza de Dios y su propósito en el mundo. En nuestra vida cotidiana, todos enfrentamos momentos de desconexión, momentos en los que nos sentimos alejados de Dios, tal vez por la falta de respuestas o por la sensación de que Él está distante o en silencio. Puede que incluso lleguemos a cuestionarnos su presencia y cercanía. Sin embargo, uno de los momentos más reveladores y poderosos en los Evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan, es cuando Jesús reclama un nombre divino que no deja lugar a dudas sobre su identidad. Antes de que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58. Esta declaración de Jesús es profundamente significativa, y no solo porque nos habla de su eternidad, sino porque también está haciendo una afirmación sobre su naturaleza divina. Para entender la magnitud de lo que Jesús está diciendo, necesitamos sumergirnos en el contexto y en la carga histórica y teológica que conlleva el nombre, yo soy. La frase, yo soy, tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, específicamente en el momento en que Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3:14. Cuando Moisés se enfrenta a la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, le pregunta a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y, al preguntarle por el nombre de Dios, Dios responde, yo soy el que soy. Esta revelación fue un momento crucial, ya que Dios se identifica a sí mismo con el nombre, yo soy, lo que significa que Él es el ser por sí mismo, el eterno, el que siempre ha sido y siempre será, sin principio ni fin, autosuficiente y trascendente. Este nombre se convierte en una de las maneras más sagradas de referirse a Dios, señalando su naturaleza única y absoluta. Cuando Jesús dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, en Juan 8:58, no está simplemente hablando de su existencia antes de la figura histórica de Abraham, quien vivió miles de años antes que él. Al usar el término, yo soy, Jesús está identificándose con el mismo nombre que Dios usó para revelarse a Moisés. En este contexto, no está solo afirmando que existe desde antes de Abraham, sino que está proclamando que Él es el mismo ser eterno, que no depende de nada ni de nadie para existir. Es una afirmación de su divinidad y de su identidad como Dios mismo. Este uso de yo soy también subraya la continuidad entre el Jesús encarnado y el Dios que se reveló a lo largo de la historia de Israel. Jesús no se presenta solo como un líder religioso o un gran maestro, sino como la manifestación misma de Dios en la tierra. Al reclamar este nombre divino, Él está diciendo, yo soy el mismo Dios que habló a Moisés, el mismo Dios que hizo el pacto con Abraham, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. La reacción de los fariseos. La reacción de los fariseos ante esta declaración de Jesús es reveladora. Ellos entendieron perfectamente el alcance de lo que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús afirmó ser el yo soy, estaba reclamando para sí el nombre y la naturaleza de Dios mismo. Para los fariseos, que veían a Jesús como un hombre común, esto era blasfemo. Según la ley judía, afirmar ser Dios era un pecado digno de muerte. Por eso, en el versículo siguiente, Juan 8:59, los fariseos, indignados, intentan apedrear a Jesús, ya que consideraban que él estaba cometiendo una ofensa extremadamente grave al reclamar para sí mismo el nombre divino. Este incidente es uno de los momentos más claros en los Evangelios donde Jesús revela explícitamente su identidad divina. La afirmación de yo soy es, en muchos aspectos, el centro de su misión en la tierra. No solo enseñaba sobre el reino de Dios, sino que él mismo era la manifestación de ese reino. La importancia teológica del yo soy. En el plano teológico, la declaración yo soy tiene implicaciones muy profundas. Al identificarse con el yo soy de Éxodo, Jesús está diciendo que él no es solo un profeta o un ser humano excepcional, sino que él es, de hecho, el mismo Dios eterno que se ha revelado a su pueblo a lo largo de la historia. Esta declaración refuerza la doctrina cristiana de la Trinidad, que enseña que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Él es una persona de la Trinidad, coeterno y consustancial con el Padre. Además, esta afirmación de eternidad resalta la preexistencia de Jesús. Jesús no fue un ser creado en el momento de su encarnación, sino que ya existía antes de la creación del mundo. Su identidad divina no comenzó en Belén,
sino que Él ha existido desde la eternidad. Esta enseñanza es clave para comprender quién es Jesús no solo como un líder religioso, sino como el mismo Dios que, en un momento en la historia, se hizo carne para habitar entre nosotros. El Yo Soy, y su relación con nosotros. Finalmente, es importante reflexionar sobre cómo este Yo Soy se relaciona con nosotros hoy. Cuando Jesús declara Yo Soy, no solo está revelando su identidad divina, sino que también nos invita a entrar en una relación personal con Él. Jesús, al proclamarse Yo Soy, nos invita a conocerle como el Dios eterno que se hizo carne por amor a la humanidad. Nos muestra que Él no está distante, sino cercano. Él es el Dios presente, accesible y dispuesto a caminar con nosotros en nuestra jornada espiritual. La conexión entre el Yo Soy de Jesús y nosotros es una invitación a experimentar la cercanía de un Dios que, aunque eterno y trascendente, eligió habitar en nuestra realidad humana para reconciliarnos con Él. En un mundo que a menudo nos hace sentir solos y desconectados, las palabras de Jesús resuenan como una promesa de su presencia constante: Yo soy, y siempre lo seré, para ti, para cada uno de nosotros. La declaración de Jesús, Yo soy, no es solo una afirmación de su eternidad, sino una proclamación radical de su divinidad y de su presencia continua en el mundo. Este nombre revela a Jesús como el mismo Dios de la Escritura, el Eterno que vino a estar con nosotros y a revelarse en nuestra historia, transformando nuestras vidas con su amor y poder divino. El Ángel del Señor, apariciones preencarnadas de Jesús. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos varias apariciones de una figura misteriosa conocida como el Ángel del Señor. Sin embargo, es crucial notar que este ángel no es un ser celestial común, como otros ángeles que sirven a Dios. Este ángel tiene características que lo distinguen de los demás: él habla con la autoridad de Dios, actúa con el poder de Dios y, en ocasiones, recibe adoración como si fuera Dios mismo. Esto sugiere que esta figura no es simplemente un mensajero, sino una manifestación directa de Dios. En muchos pasajes, el ángel del Señor se presenta de manera tan intensa y sublime que las personas que lo encuentran tienden a reconocer que están en la presencia de lo divino. Este ángel aparece en momentos cruciales en la historia de Israel, guiando, protegiendo y revelando la voluntad de Dios de manera visible y tangible. Estas apariciones no solo se limitan a episodios aislados, sino que se extienden a lo largo de toda la narrativa bíblica, preparando el camino para la revelación completa de Dios a través de Jesucristo. Algunos de los ejemplos más conocidos de estas apariciones incluyen la historia de Jacob, quien luchó con un hombre, en Génesis 32, solo para darse cuenta más tarde de que había estado luchando con Dios mismo. La lucha terminó con una bendición y un cambio en el nombre de Jacob, quien pasó a llamarse Israel. Otro ejemplo fascinante es la aparición del ángel del Señor en el episodio de Sadrac, Mesac y Abednego en el horno de fuego en el libro de Daniel. Cuando el rey Nabucodonosor observa el horno, ve a una cuarta figura caminando entre los tres jóvenes, una figura que parecía un hijo de los dioses. Esta cuarta figura es interpretada por muchos como una manifestación preencarnada de Jesús, quien estuvo presente para proteger a sus siervos en medio del fuego. Estos relatos prefiguran la venida de Jesús, sugiriendo que Él no solo se manifestó en la historia de la humanidad a través de su nacimiento en Belén, sino que ya estaba activo en el mundo mucho antes, actuando como el ángel del Señor. Estas apariciones son pistas profundas de la presencia de Jesús, que, aunque aún no había nacido como hombre, ya estaba presente y trabajando en el plan de redención de Dios. El profeta Isaías nos da poderosos nombres de Jesús, los cuales han sido citados durante miles de años. En Isaías 9:6, leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos títulos revelan la naturaleza eterna de Jesús, quien no fue creado, sino que siempre existió. En Juan 17, encontramos una de las oraciones más reveladoras y profundas de Jesús, un diálogo íntimo entre Él y el Padre que nos da una mirada única a su relación eterna con Dios y su preexistencia antes de su encarnación. Jesús, consciente de la misión que estaba a punto de cumplir en la cruz, dirige una oración en la que expresa la gloria que compartió con el Padre antes de la creación del mundo. En Juan 17:1, leemos: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta petición no es solo un ruego para que el Padre lo glorifique, sino una declaración de la gloria que Él mismo posee de manera eterna. Jesús,
al referirse a la gloria preexistente que compartió con el Padre, nos da una pista fundamental de que Él no es un ser creado, sino que ya existía en comunión con Dios antes de la fundación del mundo. También de la misión que vino a cumplir en la tierra. En el versículo 5, Él dice, «Y ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Aquí, Jesús hace una clara afirmación de su existencia eterna y de la relación perfecta que tenía con el Padre mucho antes de ser concebido en el vientre de María. La oración de Jesús en Juan 17, por tanto, nos ofrece una profunda revelación de su preexistencia, mostrando que su relación con el Padre no comenzó en Belén, sino mucho antes, en la eternidad misma. Es un testimonio de la divinidad de Jesús y de su identidad como el Hijo eterno de Dios, quien comparte la misma naturaleza divina con el Padre y el Espíritu Santo. La creación y la preexistencia de Jesús. La Biblia enseña que Dios es eterno, sin principio ni fin, y que todo lo que existe ha sido creado por Él. En Génesis 1:1, cuando se nos relata el comienzo de la creación, la palabra hebrea, Elohim, se utiliza para referirse a Dios. Esta palabra es singular en su forma gramatical, pero lleva un matiz plural que refleja la naturaleza multifacética de Dios. Elohim no solo expresa la unidad de Dios, sino también su pluralidad, que apunta a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este detalle es crucial porque muestra que la creación no fue una obra en solitario del Padre, sino que involucró a toda la Trinidad. De hecho, el Evangelio de Juan, en su primer capítulo, confirma este concepto al decir, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Aquí, el Verbo, logos en griego, es identificado con Jesús, lo que significa que Él ya existía antes de la creación, participando activamente en ella. Jesús, al ser el Verbo, es la expresión perfecta de la voluntad de Dios, y todo lo creado vino a través de Él. En Juan 17, cuando Jesús ora al Padre y recuerda la gloria que compartió con Él antes de la creación, está afirmando su identidad como el Logos eterno. Él no fue una creación de Dios ni un ser que comenzó a existir en el momento de su concepción, sino que fue parte de la obra divina desde el principio. Esto resalta la verdad de la preexistencia de Jesús, un concepto que va más allá de la encarnación en Belén. Su existencia eterna en la gloria de Dios antes de la creación del mundo nos ayuda a entender la magnitud de su misión en la tierra. Él, quien era Dios, se hizo hombre para traer la salvación a la humanidad. Así, la creación misma fue un acto en el que el Hijo de Dios ya estaba presente, actuando en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. La revelación de esta verdad, especialmente a través de la oración de Jesús en Juan 17, refuerza su identidad como parte integral de la Trinidad y como el Creador que vino a vivir entre su creación. La gloria de Dios en Jesús. La gloria de Dios se manifestó en Jesús no solo a través de su sacrificio, sino en toda su vida. Desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, Jesús glorificó al Padre en cada momento. Jesús entendía que su existencia no comenzaba en Belén, sino que Él había compartido la gloria con el Padre desde el principio. Esto nos revela que Jesús es eterno, al igual que el Padre, y que su existencia no tiene principio ni fin. Conclusión: Jesús es Dios. A lo largo de toda la Biblia, y especialmente en las revelaciones que hemos explorado, se establece de manera inequívoca que Jesús no es solo un hombre extraordinario que vino a la tierra, sino que Él es, en verdad, Dios eterno. Su existencia antes de su nacimiento en Belén, la que se menciona en pasajes como Juan 17 y en otros textos que hablan de su preexistencia, nos revela que Jesús no fue creado, sino que ha existido desde la eternidad, compartiendo la gloria y la naturaleza divina con el Padre. La afirmación de que Jesús es el Verbo, que estaba con Dios y que, de hecho, era Dios, Juan 1:1, es un testimonio claro de su divinidad. Esto nos enseña que Jesús no es una figura secundaria en la creación, sino el mismo Dios que participó activamente en la creación del mundo, como se destaca en pasajes de Juan 1 y en otros textos del Nuevo Testamento. El hecho de que Jesús se haya manifestado en la tierra como un ser humano, y de que haya asumido una misión de salvación para la humanidad, no disminuye en absoluto su naturaleza divina. Al contrario, su encarnación muestra el asombroso amor y la humildad de Dios al tomar forma humana para redimir a su creación. Jesús no vino solo a enseñarnos sobre Dios o a mostrar un ejemplo moral, Él vino a ser el Salvador del mundo, sacrificándose por nuestros pecados, lo cual solo un ser divino podría haber logrado. Este entendimiento de la divinidad de Jesús transforma nuestra relación con Él y con la Escritura.
Jesús es mucho más que un líder religioso o un profeta, Él es Dios mismo, revelándose a nosotros para que podamos conocerle, amarle y ser redimidos por su sacrificio. Al reconocer a Jesús como el Hijo eterno de Dios, que compartió la gloria con el Padre antes de la creación del mundo y que vino a la tierra para cumplir el propósito de salvar a la humanidad, nuestra comprensión de la fe cristiana se enriquece. La misión de Jesús no solo era enseñar, sanar o predicar el reino de Dios, sino que su misión principal era reconciliar a los seres humanos con el Padre a través de su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, la conclusión es clara y transformadora: Jesús es Dios. Él es el Creador, el Salvador y el Redentor. Esta comprensión de su divinidad no solo refuerza nuestra fe, sino que también nos llama a responder con adoración, gratitud y entrega total a aquel que vino a salvarnos y que, siendo Dios, se hizo hombre por amor a nosotros.